Muy bien amigos, estamos de regreso con sus tutoriales sistemas neurodifusos en esta que es su 11ª entrega número 11 amigos, y nos quedamos con el problema del video anterior en el cual les comentaba qué tal si nosotros tenemos que clasificar dos clases. No se pueden dividir con una simple frontera de decisiones, pues evidentemente tendremos que usar dos, pero también tendremos que usar más de dos neuronas. Es decir, para este caso particular nosotros vamos a ocupar una nueva capa. Bien, supongamos que nosotros queremos que cada vez que encontremos un dato en nuestro eje de coordenadas, si encontramos un dato cuadrado que está en esta parte de aquí, en la parte superior derecha o en la parte inferior izquierda, nosotros queremos que nuestro sistema nos dé como respuesta un 0. Y cuando el sistema encuentre un triángulo, queremos que nos dé como respuesta un 1. Sin embargo, al tener dos fronteras de decisiones, vamos a tener un vector de salida de longitud 2, porque tenemos dos fronteras. Vamos a suponer en este caso que nosotros queremos un 1 hacia donde apunta el vector de pesos. Les recuerdo que los vectores de pesos empiezan en el origen, sin embargo yo los acomodo sobre las fronteras de decisiones simplemente para que se vea más gráfico, y en este vector tendríamos un 1, suponiendo que los vectores apuntan al 1, y tendremos un 0, es decir, está enfrente de esta línea y detrás de la otra, o en sentido contrario al vector, como lo quieran ver. Y en la parte de los triángulos tendríamos un 0, 0, porque ningún vector apunta a los triángulos. Y finalmente tendríamos un 0, 1, sí, porque esta vez la neurona morada apunta a los cuadrados, mientras que la neurona rosa no. Y ahora pasemos a lo interesante, una segunda capa. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para empezar, va a vivir en el dominio de las salidas, en este caso A1 y A2. Y si nos damos cuenta, cada vez que el sistema encuentra un dato que se encuentra en la parte superior derecha, o que lo clasifique como un 1, 0, todos estos datos, si lo queremos ver en términos de espacios, vamos a mapear todos estos elementos a uno solo. ¿Cuál? Pues cuando la salida A1 vale 1 y la salida A2 vale 0. De igual forma, para todos estos elementos cuya salida en nuestro sistema es 0, 1, todos estos se van a mapear a un solo elemento de este espacio en la segunda capa. Lo vamos a mandar a un 0 en A1 y a un 1 en A2, ¿ok? Y por consiguiente, cada vez que encuentre un triángulo, lo va a mapear o lo va a transformar, si lo quieren ver así, a la coordenada 0, 0, ¿ok? Pero miren que tenemos aquí. Ahora esto que está en la segunda capa sí es divisible con una sola frontera de decisiones. Y como nosotros deseamos al principio o proponíamos, en la salida de nuestro sistema, cada vez que encuentre un cuadrado nos dé un 0, y cada vez que encuentre un triángulo nos entregue un 1. Y entonces la topología es la siguiente. Tenemos ya la conocida estructura o red de dos neuronas. Enfatizo que usamos la función hardLimit. Un dato interesante para la segunda capa es que los valores nunca van a vivir en otras coordenadas, ¿ok? Porque la misma función hardLimit nos limita a ceros y unos. Si colocamos esto en otra disposición, quizás exista la forma en que un elemento pueda ser mapeado al 1, 1. Nunca van a tomar otros valores mientras estemos usando hardLimit. Si usamos otra función como purLine, por ejemplo, pues ya tendríamos toda la gama de valores continuos, pero en este caso no. Y bueno, usamos hardLimit. Para este ejemplo podemos utilizar todas las funciones que ya vimos en videos anteriores. ¿Y qué vamos a hacer a la salida? Pues lo vamos a conectar a la entrada de otra neurona, la que está en color verde, y nos damos cuenta que la notación va a cambiar porque como se trata de la segunda capa, simplemente agregamos un superíndice a todas nuestras variables. La salida va a ser con superíndice 2 y los vectores de peso también van a tener un superíndice 2. Y bueno, en la
primera capa no ponemos superíndice 1 porque nos resulta obvio, entonces comúnmente no se ocupa el índice 1, ya se ocupa el índice 2 en adelante. Entonces, para la neurona número 1, en nuestra primera capa, proponemos una frontera de decisión que cruce en el 3, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Aquí tenemos la parte de la red y bueno, vamos a proponer, para hacerlo acorde a lo anterior, que el vector de peso apunte al 1, es decir, vamos a querer que lo que esté del lado superior derecho, es decir, que lo que se encuentre en esta parte, la salida, tengamos 1, y lo que se encuentre del otro lado de la frontera, en la salida, nos dé un 0. Entonces procedemos con la función que ya conocemos a encontrar los valores de peso y de polarización. Entonces sustituimos el 3, 3, que son los puntos de cruce, y recordemos que nosotros tenemos que seleccionar un punto representativo de nuestra muestra, esto con el fin de obtener el valor de B que nosotros necesitemos. Sustituimos en la ecuación, este punto tiene coordenadas 1.5,3 si se dan cuenta, y bueno, con unos sencillos pasos de álgebra tenemos que el resultado es menos 0.5B1. Por lo tanto, nosotros necesitamos que el valor de B, para que la salida sea 1, pues sea un valor negativo. Recordemos la definición de hard limit, y ya sabiendo que el valor de B es menos 1, entonces podemos sustituir para encontrar perfectamente el valor de los vectores de peso, que en este caso sería 1/3 y 1/3. Para la neurona 2 el proceso es similar. Tenemos la estructura y también acordamos que apunte hacia el 1 y lo que está del otro lado de la frontera nos entregue un 0. Proponemos también nosotros que cruce en el punto menos 2, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, y seleccionamos un punto representativo de nuestra muestra. Podemos hacerlo con varios puntos, pero con uno es suficiente. Este punto tiene las coordenadas menos 1.5, menos 1.5 aproximadamente. Sustituimos en nuestro hard limit y con unos sencillos pasos de álgebra, una vez más, encontramos que el valor de B, en este caso 2, porque la neurona 2, debe de ser también negativo, y proponemos un valor muy sencillo, un valor menos 1, para que nuestra red funcione como nosotros queremos. Sustituimos el valor de menos 1 para encontrar los valores del vector de peso, y en este caso nos queda menos 1/2, menos 1/2, es decir que en efecto el vector está apuntando hacia esta dirección. Y bueno, finalmente para la segunda capa nosotros proponemos una frontera de decisión que cruce en un término medio en el punto 5 en ambos ejes, y recordemos que nosotros desde un principio queríamos que en la salida de nuestro sistema un 1 represente al triángulo y un 0 a los cuadrados. Entonces sustituimos los valores de cruce, sustituimos los valores en la función hard limit, y encontramos que en esta ocasión tenemos un menos 3b, y noten aquí las notaciones. Esto no significa que sea b cuadrada, significa que es b el valor de polarización de la segunda capa. Igualmente los vectores de peso se escriben con un superíndice dependiendo de la capa en la que se encuentren. En este caso es la capa 2, todo tiene un superíndice 2 si se dan cuenta. Y bueno, para que sea el resultado 0, nuestro valor de polarización tiene que ser positivo. Una vez que ya lo encontramos, sustituimos en los vectores de peso para encontrar que el vector de peso apunta al menos 2, menos 2. Es decir, el vector de peso en realidad apunta en dirección contraria a como lo dibujé, por eso está con líneas punteadas. Ahora ya sabemos hacia dónde apunta. Y bueno, ¿cómo implementamos esto en un programa? Vamos a verlo a continuación.
tenemos ya nuestro programa en MATLAB escrito para ahorrar tiempo en el video. Recordemos que lo primero que hacemos es cerrar todo, borrar todo y limpiar la ventana de comandos. Después congelamos lo que va a ser nuestra ventana de dibujo. Agregamos etiquetas para saber que el eje X corresponde a P1 y el eje Y corresponde a P2. Es decir, cualquier variable que nosotros estemos clasificando. Y en este caso vamos a hacer que se muestre del -4 al 4 en ambos ejes, el X y el Y. Y también vamos a dibujar nuestras fronteras de decisiones con el comando plot. Vamos a dibujar dos puntos en X y Y correspondientes a las fronteras de decisiones. Este color en particular, esta combinación de colores es para dar un rosa y esta otra combinación de colores es un morado. Vamos a dibujar parte de las rectas que serían nuestras fronteras. Aquí las tenemos, sus ecuaciones. Y bien, vamos a tener este resultado. Notemos cómo va del -4 al 4. Y cómo están nuestras fronteras de decisiones. Ok, para implementar la capa 1 tenemos nuestros vectores de peso. Recordemos que es un vector columna y también su respectivo valor de polarización. Para la neurona 2 ya también conocemos los vectores de peso y su respectivo valor de polarización, que es -1. Y recordemos que con esto nosotros formamos una matriz de pesos transponiendo los vectores de cada neurona. En este caso solo tenemos 2 neuronas. Y bueno, los vectores columna se vuelven vectores fila. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a tener también un vector para las polarizaciones. Entonces con esto ya podremos nosotros tener casi nuestra salida, pero necesitamos obviamente el patrón de entrada o las coordenadas de lo que nosotros tengamos que clasificar. Para la capa 2, amigos, de igual forma nosotros tenemos ahora solamente un vector de peso, columna y un valor de polarización positivo. Nuestra matriz va a quedar de esta forma. Y bueno, recordemos que la salida de la segunda capa utilizamos ahora la entrada de la salida anterior. Este caso es A1. Les recuerdo que el % es simplemente para comentar, esta parte de código no se ejecuta. Y bueno, vamos a empezar con un while para tener un ciclo infinito, siempre que el valor de polarización 2 sea 1, lo cual nunca va a cambiar. Se repetirá toda esta parte de código. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pedir que introduzca el usuario las coordenadas de lo que tengamos que clasificar, P1 y P2. Por ejemplo, vamos a poner un 3 y un 3 también. Y con estos valores nosotros vamos a construir ahora sí nuestro patrón de entrada, vector columna, y ya con él podemos hacer nuestro hard limit y tener la salida de la primera capa. Ok, nos los clasifique como un 1-0. Y ahora vamos a hacer la salida de nuestra segunda capa, que en este caso la salida fue un 0. Esto quiere decir que es un cuadrado. Ponemos nuestra condición. Si la salida es igual a 0, entonces vas a desplegar el mensaje es un cuadrado y también lo vas a graficar. De lo contrario, si la salida es un 1, lo que significa que es un triángulo, desplegamos el mensaje es un triángulo y también lo graficamos. Como ya vimos en videos anteriores, poner
símbolo circunflejo, y una R significa un triángulo rojo. Poner SB significa un cuadrado azul. Lo rellenamos con azul y lo rellenamos con magenta. Terminamos las sentencias if y terminamos el ciclo while. Vamos a evaluar esta sección y ya nos dice es un cuadrado. Y por otra parte tenemos también la gráfica ya de nuestro patrón clasificado. Y bueno, si corremos nuestro programa, podemos introducir cualquier coordenada. Si le damos un 5, 5 es un cuadrado, pero recordemos que no estamos viendo esa parte en nuestros ejes. Es decir, realmente está ahí, pero nosotros no lo programamos para ver ese punto. Si lo queremos ver, basta con arrastrar para encontrarlo. Y lo que ploteamos fue un segmento de línea con un inicio y un final. Ok, vamos a dejarlo como estaba y vamos a intentar con la coordenada 0,0 y nos grafica ya un triángulo con la coordenada -2 y ya nos clasifica que es un cuadrado. Intentamos con la coordenada 3,3 y nos dice que es un cuadrado. Y entonces ya tenemos, amigos, nuestro sistema funcionando. Si colocamos justamente en la frontera, nos clasifica como un cuadrado. Y ahora, amigos, ¿qué sucede si nosotros tenemos objetos o elementos que clasificar, pero que ahora tienen más de 2 variables? Por ejemplo, 3. Quizás nosotros queremos clasificar alguna fruta para saber si está madura o si no, en cuyo caso en algunas ocasiones se utiliza el espacio RGB, que ya son 3 variables, rojo, verde y azul, los cuales pueden estar representados por los ejes X, Y y Z. Entonces, como lo vemos en esta figura, ¿qué pasa, amigos, cuando nosotros tenemos 3 variables? ¿Cómo clasificamos los objetos? Bien, unos podrían ser considerados como duraznos maduros y duraznos que todavía no están maduros, pero el punto es que ahora viven en 3 dimensiones. ¿Cuál es la topología, amigos, para clasificar este tipo de elementos? Vamos a verlo con mayor detalle. Están en 3 dimensiones: eje X, Y y Z. Una línea ya no basta, amigos, vamos a tener que usar otra cosa. Y la implementación de esto, amigos, la veremos en la siguiente entrega de sus tutoriales Sistemas Neurodifusos. Si te gustó hasta ahora, dale like y recomienda estos tutoriales a tus amigos o a quien tú sepas que le pueda servir o interesar. Eso ha sido todo por hoy, amigos, hasta la próxima.